Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes, pensando en lo que pasa en este país y recordando aquellos trabajos de Galeano sobre el mundo al revés. Algo que me había servido en un momento determinado de referencia, de fuente de inspiración para algunos trabajos anteriores. Hice este escrito que quiero compartir con ustedes. Vivimos en un país al revés, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, donde a la dictadura constitucional le llaman democracia, a los capos de tutti capi le dicen presidente, a los sicarios activistas, a la impunidad justicia, a los narcos empresarios o accionistas, al negocio político alianza, al progreso corrupción, a la podredumbre política. Un país donde a ciertos tramposos le dicen estrategas o mercadólogos, a las mentiras información, a los embustes transparencia, a ciertos canallas le llaman jueces, a la banda criminal le dicen Policía Nacional, a los depredadores granceros, a los chupasangre corporaciones, a los asaltantes banqueros, al saltapatrás y al comefrío clase media, al tigre licenciado, cuando no doctor, y al feminicida adúltero se le celebra considerablemente como víctima del adulterio. Un país en el que los votantes son clientes, la ciudadanía clientela, los votos mercancía, las elecciones mercados y los candidatos son llamados activos empresariales. Un país en el que los gobernantes atracan las estadísticas y se roban hasta las cifras, donde los órganos antidroga son cárteles, la frontera negocios altamente lucrativos, las mujeres mercancía del negocio masculino. Un país al revés, donde todo está trastocado. El PRD se pasó al PLD, el PRCC al otro PRD, PRM. El balaguerismo está con los tres, PLD, PRM y PRD. La partidocracia se convirtió en compañía por acciones y en corporaciones, en meganegocios, megaempresas, superempresas, microempresas, ventorrillos. Los políticos pasaron a ser capos y los capos se convirtieron en políticos. Un país donde a cierta izquierda le encanta besuquearse con las derechas, en el que los partiditos mutaron a sanguijuela y los jefes militares se engancharon a terratenientes y grandes negociantes, y hasta donde hay obispos empresarios, donde los bancos y la USAID crean sociedad civil. A los jefes de las mafias políticas y empresariales se les condecora. A los políticos delincuentes y militares asesinos se les honra en vida y también post-mortem. Un país donde no se sabe si el Estado es superestructura de la sociedad capitalista o fuente enlodada de capital originario, ni si los capitalistas son privados, estatales o gubernamentales, dado que los políticos son capitalistas o quieren serlo, y los y las empresarias invierten en política y se meten a políticos para hacer negocios. Al empobrecimiento le llaman pobreza, al enriquecimiento emprendedurismo, al crecimiento de los de arriba desarrollo. El éxito es sinónimo de engañar, de explotar, de depredar, de saquear, de robar, de matar. El trabajo dejó de generar riquezas
porque ellas brotan por arte de magia del gran capital y del Capitolio. Los encargados de prevenir, perseguir y sancionar la delincuencia son los jefes de la delincuencia. El imperialismo se llama Haití, intervenido por Estados Unidos. Las migraciones de los empobrecidos son invasiones. El Congreso se parece a la cueva de Alí Baba y el Palacio Nacional también. Las alcaldías, escuela primaria de la delincuencia. La Junta Central Electoral, fábrica de fraude y oficina de compra sobre precios de escáner y captahuellas inservibles. Y todavía hay quienes quieren abandonar la ruta verde de la esperanza para repetir aquello de la búsqueda de cuotas en el lodazal electoral. Al parecer, le es muy rentable, o más cómodo, o menos riesgoso, no entender que este país no se endereza dejándolo al revés. Que solo las multitudes en las calles, creando poder constituyente y soberanía, podrán al país de pie. Comparto con ustedes este trabajo y hago la pausa para pasar a otro tema que está relacionado también íntimamente con este paisaje. Bueno, hay que volver a hablar del conflicto Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y del Ministerio de Educación. La ADP fue una asociación, pero se ha convertido en un gremio tomado, asaltado por años de prácticas clientelistas, a partir de toda la gravitación que ha tenido el PLD como partido de gobierno sobre esa entidad, en pugnas con otras organizaciones políticas a su interior. Hay que decir que la ADP se ha degradado y que no ha asumido por años realmente el tema de la educación nacional y la necesidad de su transformación. No se ha dedicado a asumir las necesidades de este pueblo en un plano, en una vertiente de suma trascendencia. Y se ha quedado patinando en las luchas reivindicativas, pero al mismo tiempo creando y recreando intereses internos en su relación con el ministerio correspondiente, antes Secretaría de Estado, ahora Ministerio de Educación. En ese devenir tortuoso y degradante, los dirigentes de ADP se metieron también a base de el poder que implica una asociación única en el sistema de educación público, forcejar a nivel con el partido de gobierno cuando no le correspondía, cuando no era el mismo que dominaba la ADP, o si no, entrar en contubernio con él cuando era el mismo, como pasa ahora. Y entonces se metían en las designaciones de los directores regionales, de todo esto, que dan determinados privilegios y fueron ubicando en todas las posiciones administrativas familiares de los dirigentes o activistas políticos que tenían misiones específicas que nada tenían que ver con la educación. En ese proceso, el lionelismo dentro del PLDismo fue preeminente
y logró posicionar en esas direcciones de técnicas administrativas a nivel escolar a una cantidad de gente suya. Entonces esas instancias pasaron a ser suyas, siendo la ADP suya. A propósito de eso, de mío. Ese tema es el que está tratando de revertir Danilo Medina, con cierta inteligencia y con un delfín puesto en el ministerio que es Navarro. Está tan degradado esto que presentando una propuesta que tiene un barniz de concurso, pero que realmente tiene toda la posibilidad de ser manipulada, lo que se da ahí es un choque de facciones. El danilismo ha desplazado a través de una propuesta graciosa de darle a gente de más capacidad esas funciones y de hacer una especie de medios concursos en lo que finalmente selecciona el ministerio de una terna con la intención clara de controlar políticamente, ciertamente con más calidad, esas posiciones. A eso se debió esa reacción truculenta del ADP, de la dirección del ADP, que tiene esas direcciones gremiales cuando se enquistan, tienen una gran capacidad de manipulación de la membresía del gremio. De un gremio que ha dejado de ser un gremio dirigido con métodos democráticos y donde las prebendas, las ubicaciones, las asignaciones son manejadas para retener el poder. Como se está dirimiendo de hace años, de hace concretamente 6 años y un poco antes, el tema de la hegemonía, del control del partido y el Estado entre dos facciones, la danilista y la leonelista, ahora le tocó a una franja del Estado en el sistema de educación y a la ADP ser víctima de esa confrontación. Y eso es lo que están dirimiéndose. Hay algunos comentaristas, incluso gente respetable, que han tenido una tendencia a exaltar al actual ministro. No, el actual ministro lo que está haciendo es, con más inteligencia, repito, dirigiendo una línea de control del ADP y del sistema educativo, de control político sobre el ADP y de control de fondos. Porque ahora incluso las direcciones regionales van a tener mucho más recursos, por eso es más agria la pelea. Porque hay que decir lo siguiente, el 4% de la educación ha sido pervertido, ha sido prostituido. Es que todo lo que toca la alta dirección del PLD y del gobierno en manos del PLD, sea quien sea que esté, lo pudre. Y aunque temporalmente dan la sensación de un cambio, lo que realmente persiguen, y lo vamos a ver en poco tiempo, es el control. Porque el diseño es el diseño de una dictadura institucional que tiene que ser controlada por una facción política. Como el PLD dejó de ser el partido monolítico y es un partido de facciones, específicamente de dos grandes facciones, que es el primer paso hacia la decomposición interna, esas dos facciones son las que determinan gran parte de los conflictos que se están dando en el Estado y en el partido y los gremios que controla el partido o que quiere controlar el partido. Esa es la verdad monda y dironda en relación con el conflicto ADP, Ministerio de Educación. Pausamos y volvemos. Cuidado. Mañana es 8 de marzo. Y el 8 de marzo de 1910,
tuvo lugar un acontecimiento que ha marcado una vertiente de las luchas trascendentes de la humanidad. El 8 de marzo ha sido escogido como Día Internacional de la Mujer. Se conmemora una realidad muy cruel acontecida en 1910 en una fábrica donde predominaban las mujeres trabajadoras en los Estados Unidos, y en medio de sus luchas por los derechos y las libertades, fueron brutalmente reprimidas y murieron 129 mujeres. En el programa de mañana vamos a pasar una entrevista que me hicieron sobre ese tema: mujer, patriarcado, sociedad, relación hombre-mujer en la familia. Pero yo quería hoy, en la víspera, solo apuntar algunas cosas importantes. Si bien el referente para declarar Día Internacional de la Mujer es ese acontecimiento del 1910, en verdad el patriarcado, que es el dominio en la sociedad del hombre, es la subordinación de la mujer a un poder masculinizado, donde la mujer pasa a ser un instrumento de placer sexual, un instrumento como trabajadora de cocina, como cuidadora de la familia, de los hijos. Y se le han negado históricamente cantidad de derechos propios del ser humano, o conquistados por el ser humano en su condición solo de hombre. Ese patriarcado está presente en República Dominicana, porque en República Dominicana, junto con la existencia de un sistema capitalista de franca dominación clasista, donde una minoría poderosa explota, discrimina, excluye a la gran pobrecía del país, aquí el poder es un poder que sirve a los intereses del hombre, en esa lógica de subordinación de la mujer. Pero además esa situación se traduce en una explotación, mejor dicho, yo diría sobreexplotación de la mujer respecto al hombre, porque los trabajadores de sexo masculino son explotados, pero los de sexo, las trabajadoras son más explotadas aún, y no se establece igual trabajo por igual salario ni los mismos derechos, porque la condición de discriminada y subordinada es aprovechada por el capital para extraer mucho mayores ganancias y hacer más funcional a la ganancia capitalista el trabajo de la mujer. Pero de todo esto vamos a hablar mañana y seguiremos hablando en los próximos días, porque es un tema de gran trascendencia para el país y para el mundo. Por hoy nos despedimos de ustedes, desde este espacio donde ustedes pueden confirmar todos los días, que aquí se analizan las cosas de otra manera y que aquí se puede decir y se dice lo que otros y otras, muy pocos y muy pocas, se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Tardes, por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.